la Biblia dice de la oración. Or as it says in Spanish, Perseverar. persevere. Perseverad en la oración, dice en el versículo 2 del capítulo 4. Don't give up. No se rindan. So in English it says steadfastly, hard word. En inglés dice steadfastly, que significa que no se rindan, sigan orando. It means that it's going to be hard. Significa que no va a ser fácil, que va a ser difícil. When you put your faith in Jesus, Cuando uno pone nuestra fe en Jesús, it was not supposed to be easy. no es fácil. Él no prometió que las cosas iban a ser fáciles. Today we're going to do a baptism. Que hoy vamos a hacer un bautismo. Baptism is a beautiful picture of perseverance. El bautismo es un ejemplo de la perseveridad. Because as our brother goes into the water, Como nuestro hermano va a ir adentro del agua, it represents death. representa la muerte. He no longer lives for himself. Ya no vive por él mismo, He no longer lives for his own plans, ya no vive por sus propios planes, his own pleasures. sus propios placeres. He's dying to himself. Está muriendo hacia él mismo. Jesus says anyone who wants to be my disciple must pick up a cross. Dios dice que los que quieren perseguirlos a él tienen que recoger su cruz. The cross is an instrument of death. La cruz es un instrumento de la muerte. We have to be willing to follow Jesus. Tenemos que querer perseguir a Jesús. And Jesus persevered Y Jesús perseverió on the cross. en la cruz. It says that he despised the shame. He rejected the shame. Dice que él resechó a la shame. Shame. Embarrassment. A la no sé cómo decir esa palabra. Shame. Se negó a la no sé. Sorry. For the joy set before him. para la goza que él iba a encontrar. And we have to do the same. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. We have to continue Tenemos que continuar when the world gets hard cuando las cosas son difíciles en el mundo and we're not sure what to y do. no sabemos qué hacer. And so I'm so encouraged by this because the Bible knows that we're going to need to continue. Entonces esto me ayuda a mí mucho porque sabemos que no va a ser fácil. Yeah, I can't remember. yeah, I can't either. Okay, the second thing it says about prayer La segunda cosa que dice de la oración is that we must be watchful. es que tenemos que vigilar. In the idea of praying La idea de la oración is that when we spend time with God, es que cuando estamos con el Señor, when we read His Word, cuando leemos la Biblia, when we call upon His name, cuando lo llamamos o lo alabamos, He gives us eyes to see what He sees Él nos da ojos para ver lo que Él ve, by faith, por fe. not with our natural sight, No con los ojos que nosotros tenemos, pero con los ojos del Señor. but with the eyes of our heart. Of his heart. Yeah, He opens the eyes of our heart. Oh, Él abre los ojos de nuestro corazón. And such a time as this, Y en estos tiempos, we need to see what God sees, nosotros tenemos que ver lo que ve el Señor, not what we see. no lo que vemos nosotros. We see sickness, Nosotros vemos enfermedad, we see closed doors, nosotros vemos las puertas cerradas, we see a world divided, nosotros vemos un mundo dividido, people confused, la gente está confundida, but that's not what God always sees. pero eso no es lo que ve el Señor. When we pray, we are able to see the world differently. Nosotros cuando oramos podemos ver al mundo diferente. We become watchful. Nosotros somos vigilantes. So, a story of Jesus. Que una historia del Señor. In Mateo capítulo 9. Chapter 9. Yeah, you said it. Yeah. Mateo capítulo 9. In verse 35. Verso 35. Verse 35. This is a very special passage of Scripture. Esto es una historia muy especial para mí.
for our church, y para nuestra iglesia. Paco y yo, Yep. Parker and myself, before I became the pastor, Antes que fui pastor, the founding pastor of Calvary Chapel Boise, el pastor que fue antes de mí, que fundó la iglesia, como Antonio, como Antonio, Pastor Antonio, hermano Antonio, he shared this passage of scripture with his team, él compartió este versículo con su equipo, Paco and myself, o con Paco y Tucker y Tomás, to get us ready for this time. para prepararnos para este momento. And para it's a estos story tiempos. of Jesus being watchful. Es una historia del Señor vigilando. And when I read this passage of scripture, Y cuando yo leo esta historia en la Biblia, I see a very similar scene in our current world. yo veo las similitudes en estos tiempos. First, read verse 35. Okay, verso 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todo enfermedad y toda dolencia en el pueblo. So Jesus is traveling all around Entonces Jesús estaba viajando and he's teaching y estaba enseñando and he's preaching y estaba predicando and he's healing. y estaba sanando. There's power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. Amen. Amén. And as he is doing this, he's watchful. Y mientras estaba haciendo eso, él estaba vigilando. He sees things differently than the El- people of his day. Él estaba viendo las cosas diferentes en comparados de los otros que estaban viviendo en las ciudades. This is what he sees, verse 36. Esto es lo que él ve en el versículo 36. Y al ver las multitudes se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Jesus saw people that were scattered. A Dios vio a la gente que estaba como perdida. He says they were like sheep without a shepherd. Eran como ovejas sin un pastor. They didn't know what to do. No sabían qué hacer. They didn't know where they belonged. No sabían en dónde And pertenecían. he was moved with compassion. Estaba movido con compasión. As we continue Y como nos- in prayer, Y como continuamos en la oración, we begin to see what God sees. nosotros empezamos a ver lo que ve el Señor. And as I look out on my country, Estados Unidos, Y como yo veo y mi país, los Estados Unidos, we see many sheep without a shepherd. nosotros vemos a muchas ovejas sin un pastor. Without prayer, Sin la oración, I look at the sheep without a shepherd with frustration. yo veo las ovejas sin un pastor con frustración. Why are these people so unorganized? ¿Cómo está la gente en los Estados Unidos tan Why are desorganizada? they so rude to one another? ¿Por qué son tan rudos con cada uno? Why are people so divided? ¿Por qué está la gente tan dividida? Why do people argue over ¿Por politics? qué están peleando con los de la alega de la política? Why has our country become so full of anger? ¿Cómo nuestro país se ha llenado con mucho con mucho enojo? Why aren't people kind? Why aren't? Yeah. Porque no es la gente buena. This is what my natural eyes see. Eso es lo que mis ojos naturales ven. But when I spend time with God, Pero cuando estoy con el Señor, when I worship the Lord, cuando estoy alabando al Señor, I'm moved. se mueve mi corazón. These people need compassion. Y esta gente necesita compasión. And it's the same in the world. Y es lo mismo en el resto del mundo. In Mexico también, or in Mexico also. En México también. We must have the compassion for the scattered people of this country. Tenemos que tener compasión por la gente perdida en este mundo. For people who don't know the shepherd of Por our la soul. gente que no conoce a nuestro Señor. And we don't have compassion unless we have the heart of God. Y nosotros no vamos a tener compasión si no tenemos el corazón del Señor.
We don't have love for people No. unless we have God's love in our heart. No podemos amar a la otra gente si no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. And what does Jesus say the answer is? ¿Y qué dice el Señor que es la respuesta? Entonces, verse 37. Entonces el versículo 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y 38. Rogad pues el Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mies, is that sheep? Okay. ¿No son ovejas? Oh, en Colombia son ovejas. Sorry. Jesus says to his disciples, Jesús le dice a sus discípulos and he says to us now, y nos dice hoy his people now, a su gente hoy that we are supposed to pray, que nosotros deberíamos orar, that we are supposed to ask the Lord of the harvest que uno le necesita preguntar al Señor de la cosecha to raise up laborers. para traer a trabajadores. See, God sees a harvest, Dios ve la cosecha and by God's grace, y por la gracia de Dios, the team from Boise, el equipo aquí de Boise, we believe in a great harvest. creemos en una cosecha grande. We believe that Mexico is part of the harvest of God. Sabemos y creemos que México es parte de la cosecha de Dios. We del are Señor. very encouraged Estamos muy animados, animados. that in this time Que en este tiempo, where everyone is scattered donde todos están perdidos, and the world seems divided y el mundo parece dividido, and so many people are full of fear, y mucha gente está llena de miedo, we belong to a God nosotros pertenecemos a un Dios who sees a harvest. que ve la cosecha. He sees opportunity. Él ve oportunidad, He sees open doors. Él ve las puertas abiertas. And by God's grace, Por la gracia del Señor, He has given us eyes to see that. Él nos ha dado ojos para ver eso. As we return to Idaho, Y cuando nosotros regresemos a Idaho, we want to share about the family of God in Mexico. queremos compartir sobre la iglesia esta iglesia en Idaho. And we want to pray Y queremos orar, because Jesus also says porque el Señor también dice that the harvest is going to be great, que la cosecha va a ser grande, but the laborers are few. pero los trabajadores son pocos. We need to pray for more people Tenemos que orar para más personas who love God, que aman al Señor, who are filled with His Spirit, que están llenos con el Espíritu Santo, who have been given the gift of compassion, que tienen el regalo el don de compasión. Don. to not only see what He sees, No solamente de ver lo que ve el Señor, but also take part pero también tener parte as laborers, como trabajadores. as Overas. helpers, ¿Overas? Yeah, whatever. as helpers Como ayudantes to the shepherd. al pastor. And I share this because Y- there's a final thing I want to share from Colossians chapter 4. Y hay otra cosa que quiero compartir del capítulo, chapter? 4. Del capítulo 4. He says in verse 3, Dice en versículo 3 de Colosenses. Wow, my Spanish. Okay. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. I already mentioned that our church is studying this passage of Scripture. Que ya compartí que nosotros también en nuestra iglesia estamos leyendo este capítulo. So 2 weeks ago, Entonces, hace 2 semanas, we read the verse that says, pray for us, nosotros leímos el versículo que dice, oren por nosotros, that we would see the open door. para que nosotros podamos ver las puertas abiertas. And here we are Y aquí estamos, in Mexico. en México. One of the things that prayer also does Otra cosa que hace la oración is it teaches us to persevere, es que nos enseña a seguir andando, to continue to follow. para seguir persiguiendo al Señor. It shows us how to see what God sees. Nos enseña a ver lo que ve el Señor
how to be watchful, cómo vigilar, and it also opens the door. y también abre las puertas. Opens the door for the word of Christ. Abre las puertas para poder escuchar la palabra de Dios. That somehow Que, de una manera God would open a door que Dios abrirá la puerta for more people to know Jesus. para que más gente conozca al Señor. And in English, En inglés it says open door for the mystery of Christ. dice Misterio. que una puerta abierta para el misterio del Señor. And it's important to remember Es importante recordar that Christ is a mystery, que el Señor es una misteria, that ¿ya? He gives us life by dying for Que Él us. nos da vida con su muerte. He demonstrates His great love Él demostró su gran amor to sinners. a los pecadores. His love extends all the way to enemies. Su amor se extiende a los enemigos. All of these things are mysterious. Todas esas cosas son misterios. His wisdom is greater than our wisdom, Su sabiduría greater than our wisdom. es más grande de la de nosotros. And another mysterious thing about Y Jesus otra cosa misteriosa del Señor is that He opens doors es que Él abre las puertas when the world is closing them. cuando el mundo las está cerrando. As the world seems to be closing down, Cuando el mundo parece que se está cerrando, we believe the mystery of Christ is opening doors. nosotros creemos que la misteria de Dios está abriendo las puertas. God waited until the year 2020, El Señor esperó hasta el año 2020, in the middle of a pandemic, en el medio de una pandemia, in a time where very few people are traveling, en un tiempo donde muchas pocas personas están viajando to bring Idaho and Mexico together. para reunir a Idaho y a México. What a mystery. ¡Qué misterio! And yet, this is how God works. Y así es como trabaja el Señor. God's ways are not our ways. Las maneras de Dios no son las maneras de nosotros. And it's true of the history of God's people. Y es verdad, y es así también de la historia de la gente del Señor. The people of Israel in the Old Testament La gente de Israel en el Viejo Testamento trusted God the most fue la gente que tuvo más fe en el Señor when they had the least. cuando no tenían casi nada. And they turned their back on God Y rechazaron al Señor when they had the most blessings. cuando tenían las más bendiciones. And it's often true of our own lives. Y es también así en nuestras propias vidas. God uses difficult times El Señor usa circunstancias difíciles to teach us how to pray, para enseñarnos cómo orar, to teach us how to love Him more. para enseñarnos cómo amarlo a Él más. And some of the hardest times to worship Y las veces más difíciles para alabarlo a Él is when we are experiencing the most blessing. es cuando tenemos las más bendiciones. It's the mystery of Christ Es el misterio de Jesús, that de Jesucristo, we believe que nosotros sabemos o creemos that God is stirring our church que Dios está trabajando en nuestra iglesia to walk through open doors para poder caminar en puertas abiertas with the love of God con el amor del Señor now, hoy, not last year. no el año pasado. Last year was an easy year. El año pasado era un año más fácil. The churches were full. Las iglesias estaban llenas. The tithe baskets were full. Habían muchos. How do you say tithe? Diezmos, habían muchos diezmos The parking lots were full. y los parqueaderos estaban llenos. But now, in difficult times, Pero ahora en en tiempos más difíciles He has given us so much hope nos ha dado mucha esperanza, that it is now more important than ever que ahora es más importante for the churches of God to unite, para las iglesias del Señor para reunirse, to walk through the open door, para caminar
adentro de las puertas by the power of prayer, por el poder de la oración, with faith, con fe, to the glory of God, para la gloria del Señor, to bring Christ para traer a Cristo to new people. a gente nueva. And so I say all of that, Entonces yo digo todo eso, that you would join que nos acompañen in the prayer that we have en la oración que nosotros tenemos for open doors, para las puertas abiertas and that our churches would be united y que nuestras iglesias sean reunidas by this specific word of God, por este versículo específico que está en la Biblia. that we be united by prayer, Que nosotros podamos ser reunidos o juntos en oración, that we be united in our watchfulness, que podamos ser unificados en ser vigilantes. and we would be united in our desire for God to open the door for His gospel. We'd be united in the Podemos- desire for God to open the door for His Que gospel. nosotros podamos ser unificados en querer caminar adentro de esas puertas para el Evangelio. Yeah, there we go. And then verse 4. Y también, vamos a leer el capítulo 4, versículo 4 del capítulo 4 en Colosenses. Dice, para que lo manifieste con la claridad con que debo hablarlo. And so the final thing that Paul says, Entonces la última cosa que dice Paul, is that how you say it in Spanish? Paul? Paul, Paul. Paco? No? Okay, Paul. Is it Pablo or Paul? Pablo. Pablo es Paul. Apostle Pablo. Pablo. El apóstol Pablo. Is that we would know what to say, Es que para que nosotros sepamos qué decir, that God would give us wisdom que Dios nos dé sabiduría and y understanding conocimiento when He opens the door cuando Él abre las puertas and when He gives us y compassion. cuando nos dé compasión, He would also give us the que words to speak, también nos dé las palabras para saber qué decir, that we would know how to bring Jesus to people. para que nosotros sepamos cómo traer a Jesús a la gente And as an encouragement, y para darles ánimo. That's a hard word for me. Para darles ánimo. this is my prayer for your church. Esta es mi oración para la iglesia de ustedes. This is not a word that is written to pastors only. Esta no es una palabra solamente para los pastores de las iglesias. This is not simply written to worship leaders. No es solamente para los que alaban, los que cantan. This is a word that is written to the church, Esta es una palabra para todos los de la iglesia. that you would know how to share the love of Jesus Que ustedes sepan cómo compartir el amor de Jesús for the harvest of Mexico para la cosecha en México. that you can take part in. Que ustedes pueden participar en. And so let me equip you with some words of Jesus, Entonces déjame Andrés, share with you. déjeme compartir unas palabras con ustedes. Uh, ¿Cómo hacer eso? We need to be bold in sharing Jesus. Tenemos que tener how do you say bold? Huh? Fuerza. We need to tell people to not be afraid. Tenemos que decirle a la gente que no tenga miedo. If God is for you, who can be against Si you? Dios está con nosotros, ¿quién nos puede estar contra nosotros? We need to share the word of grace, Tenemos que compartir la palabra de gracia, that we are saved by que grace, somos salvos por gracia, por la not of our gracia, good works. no por lo que hemos hecho, no We- por nuestros buenos hechos. I don't share this message with you No comparto este mensaje con ustedes so that you would learn how to make God love you more. para enseñarles cómo Dios los puede amar más a ustedes. I share this message Yo comparto este mensaje because it's full of hope porque está lleno de esperanza and it's full of the opportunity y está lleno de la oportunidad that we have to take part in the harvest. que tenemos en participar en la cosecha. So we share grace Entonces compartimos la gracia and we share the word of love. y compartimos la palabra de amor, For God so loved the whole world porque Dios amó a todo el mundo, that he gave his only son, que dio su hijo prójimo, that whoever believes in him que el que crea en él wouldn't perish. no morirá, They wouldn't be separated from God. no serían separados de
del Señor, but they would have life. pero tendrían vida eterna. Join in sharing this good news. Que estén conmigo en compartir esas buenas noticias. As the world is so afraid of perishing, Como el mundo está tan temorosos de morir, we have opportunity nosotros tenemos oportunidad to share life. de compartir la vida. And that is what the church of God Y eso es lo que la iglesia del Señor, is here for, la razón que está aquí la iglesia del Señor, to be a light in the darkness, para ser una luz en la oscuridad, to be hope in hopeless times, para ser esperanza cuando no hay, to be joy in times of despair. para tener gozo en tiempos difíciles. So, yeah. So, this is the word for our churches to gain unity. Esas son las palabras para que sean reunidas nuestras iglesias. This is the word that the Lord has given Boise, Esa es la palabra que el Señor le ha dado a la iglesia en Boise and now the word that the Lord has given Oaxaca. y también lo que le ha dado a la iglesia de Oaxaca. And as the people of God unite, Y como la gente de Dios se unifica, the Lord commands a blessing. el Señor nos bendecirá. So it's our desire to be Es- united with you Y nosotros queremos estar unidos con ustedes in the harvest of God. en la cosecha del Señor. And I'm thinking, Andres, if you want to share a little bit of the heart for unity, Andrés va yeah, a compartir un poquito del just our deseo heart for unity and the mission, and Antonio and Carmen, and maybe a similar kind of sharing of just our desire to be together as Boise and Oaxaca. y aquí están. Yeah, and then we'll pray and do a baptism. Pues gracias a Dios que el pastor compartió estas palabras y es un ánimo para él como para nosotros, y espero que sea un ánimo para ustedes también, para más que nada escuchamos la palabra de unidad, amén. Entonces, pero para dar un poco de detalles, se esforzó, o más bien vino con la esperanza el pastor para no nomás, para ver cómo el Señor iba a mover su corazón hacia a las cosas de Oaxaca.